Vamos a hablar ahora del procesamiento masivo de las pruebas moleculares COVID-19. Nos acompaña el doctor César Cabeza, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú. Una de las consultas que le queremos hacer es en relación a la información importante que ha compartido el neurobiólogo de la Universidad Cayetano, el doctor Málaga, en relación, por ejemplo, a estas pruebas rápidas moleculares, las cuales efectivamente tienen eficiencia, eficacia en el resultado, y sería de manera masiva. ¿Qué tan posible es esto para beneficiar a la población y sobre todo beneficiar también por el número de laboratorios que se necesitan para el análisis de estas pruebas? Sí, en realidad hay, en primer lugar, gracias por la invitación. Hay iniciativas de universidades y centros de investigación que están desarrollando propuestas para hacer pruebas moleculares rápidas, y actualmente hay como 5 propuestas que están en ese camino. Y la idea es que estas pruebas puedan ser utilizadas en el primer nivel de atención, ¿no? Eso significa una mayor oportunidad, pero todavía están en desarrollo. Se ha pasado una primera etapa en la que han hecho la propuesta, la están validando internamente en sus laboratorios. Para esto el INS ha enviado las muestras que tiene ya procesadas para que ellos puedan comparar sus resultados. Y una segunda etapa es la validación en campo, ¿no? Donde con esas pruebas se sale al campo y se enfrenta con los pacientes que tienen el problema para ver si hay concordancia en el resultado de esa prueba con las pruebas estándar que estamos usando, que es la prueba molecular. Correcto. Se está en ese paso y lo que se ha quedado es tener unos lineamientos en la que todos se rijan a ciertas normas para que los resultados sean comparables, ¿no? Hay unos parámetros que se van a poner en estos lineamientos, de modo que todos sigan esos parámetros y estas pruebas puedan ser comparables y antes de ser utilizadas en la población. ¿Cuándo podría estar pasando esto? Le pregunto, doctor Cabeza, porque según la estrategia que ha comunicado Pilar Macetti, se va a masificar, ¿no es cierto?, se va a priorizar ahora las pruebas moleculares en las regiones. Pero el gran problema que señalan los expertos es la falta de laboratorios. ¿Cuánto podría ayudar a acelerar, masificar las pruebas moleculares? Actualmente se tienen laboratorios en 22 laboratorios públicos, y hay privados, y también ayer hemos validado el laboratorio de la Marina. O sea, el número de laboratorios se ha incrementado de manera importante. Como le digo, hay 22 públicos, de ellos son 14 del laboratorio de referencia regional. Hay universidades también que están haciendo estas pruebas, de modo que laboratorios se están incrementando. También se ha hecho un laboratorio móvil que hace pruebas moleculares, que actualmente está en Junín, después va a pasar a Huancavelica y probablemente a Cerro de Pasco, sitios donde no tienen laboratorio. Esa es una estrategia, ¿no?, que se está realizando las pruebas moleculares en estas regiones que ya tienen estos laboratorios. Adicionalmente, se están haciendo desarrollos de pruebas rápidas moleculares para ser incorporadas al primer nivel de atención. Los resultados, para cuándo lo van a tener, dependen de los grupos de investigación. En el caso del INS ya tiene la prueba validándose en campo y muy pronto ya se va a incorporar dentro de esta estrategia de atención en el primer nivel de atención. Pero también debemos mencionar de que no hay que laboratorizar la pandemia. Las pruebas son útiles dependiendo cuál es la estrategia. En este caso, por ejemplo, si este virus es tan infeccioso que cuando entra a una casa, si hay un positivo es probable que todos los demás de alguna manera sean infectados. Y si tienen síntomas, hay que asumir que tienen COVID, porque no podemos hacer pruebas absolutamente a todos, sino estas pruebas hay que usarlo de manera racional, sobre todo para evitar que la gente se complique, llegue a los hospitales y hagamos la prevención también. Entonces, lo más importante es saber si en una casa ya hay un caso y hay otros sintomáticos, hay que asumir que esos tienen, y si son grupos de riesgo, hay que vigilarlos. Actualmente se está usando ya un pulso oxímetro que nos dice cuál es la presión de oxígeno que tienen en la sangre para ver si hay un compromiso pulmonar, y según eso trasladarlo a un lugar un albergue o un sitio donde hay oxígeno antes de que lleguen al hospital. Entonces es una estrategia integral y no solamente hay que pensar en la prueba, porque la prueba ayuda,
pero no es la solución definitiva al problema. Correcto. Ahora, doctor, qué buena salvedad que nos hace, porque la Organización Mundial de la Salud acaba de precisar que lo que crece es el número de asintomáticos en el mundo, que el virus está teniendo este comportamiento ahora y que crece el número de asintomáticos y que por ende van contagiando. En las regiones, las pruebas moleculares, ¿cuántos días puede tomar tener el resultado, doctor? Eso va a depender del tiempo que se demora en llegar a un laboratorio, ¿no? Estas pruebas en el laboratorio deben estar en el día, a más tardar en 24 horas, pero el tema es que las pruebas lleguen al laboratorio, porque a veces en el trayecto pueden tener algún inconveniente, entonces eso es importante. Y por eso es importante que, por ejemplo, en Lima, en las DIRIS, se van a instaurar laboratorios mucho más simples para que estos centros COVID colecten las muestras y lo lleven a la DIRIS y no lo lleven a un laboratorio central, de manera que el resultado va a estar en mucho menos tiempo, pruebas mucho más simplificadas, pero siguen siendo moleculares. En eso está trabajando el INS y pronto lo vamos a estar anunciando. Claro, ahora usted, doctor, ha señalado en varias entrevistas que evidentemente el problema con las pruebas de las regiones es que todavía al llegar a Lima demora aún más, puede durar entre incluso 5 o 6 días tener el resultado, cuando lo importante es tenerlo lo más rápido para la contención precisamente. Claro, la idea por eso es que se ha descentralizado estas pruebas. Ya muy pocas regiones están enviando, por ejemplo, Huaraz, Ancash, Lima provincias, y por ejemplo en este mes, probablemente o el próximo ya, tanto en Chimbote como en Huaraz, se va a instaurar también laboratorios, de modo que la mayoría de las regiones, si no todas, tienen ya esta capacidad. Algunos que no tienen todavía son Huancavelica, Cerro de Pasco, Madre de Dios, pero la idea es también llevar a ellos pruebas más simples de manera que no tengan el retraso en el diagnóstico, porque como usted menciona, importante es tener un diagnóstico oportuno para actuar, pero también las pruebas sirven para ver cómo circula el virus en las diferentes comunidades y eso nos da una idea para plantear también las medidas de prevención. Entonces, en síntesis, lo que queremos mencionar es que las pruebas son parte de la estrategia, no son la única, no es la solución a todo el problema, porque eso nos indica además la dinámica, la circulación del virus, y lo más importante es que la gente no se complique, no llegue a los hospitales, porque ya sabemos que no hay espacio. Claro, pero todo eso se puede filtrar si en el hogar se hace el diagnóstico oportuno, y qué mejor que las mismas familias puedan hacer el diagnóstico sindrómico. Significa, si yo tenía un contacto o hay una persona ya que ha sido confirmada en mi casa y empiezo a tener tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar, yo asumo que tengo el COVID, y si soy de un grupo de riesgo, como hay razón, voy a tener las medidas de precaución de usar el pulsoxímetro para ver mi saturación de oxígeno. Y aislándose, ¿no? Es una actividad que se hace para evitar llegar a un hospital y tempranamente hacer el diagnóstico. Perfecto, doctor, una pregunta final y bastante práctica. Se ha dicho que las serológicas o rápidas tienen falla, ¿no es cierto? No son del todo certeras. Por lo tanto, la molecular, ¿es posible que nos arroje un falso positivo o un falso negativo? Ninguna prueba es perfecta, todos tienen su pro y su contra, y depende del momento en que se aplica. Y esto no es novedad, nosotros por muchos años usamos pruebas de laboratorio para dengue, para hepatitis, para VIH, etc. En el caso del dengue, por ejemplo, las primeras semanas está el virus y puede hacer pruebas moleculares. Pasada la semana ya no desaparece el virus, se hacen pruebas serológicas. Correcto. Igual en el COVID, en la primera semana las pruebas moleculares. Pasada la primera semana desaparece el virus y la prueba molecular no sirve y aparecen las pruebas serológicas. Entonces depende del criterio médico y del momento en que se aplique la prueba. Bueno, pero gracias. Ninguna prueba es totalmente perfecta, ¿no? Certera. Muchas gracias, doctor Cabezas, como siempre, por esta importante opinión y importante lo que nos ha señalado usted. Gracias por ello. Hay que respetar el cuadro clínico. Si vemos que en la casa se presentan los síntomas, inmediatamente aislarse como manda el protocolo. Era el doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de Salud. Seguimos. Muchas gracias.